Soy Daniel Stulin. Empezamos con primera parte, los Rothschild, Donald Trump y la situación actual. Estamos presenciando importantes tensiones entre los Rothschild y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Rothschild reprende a Trump por entorpecer la construcción del nuevo orden mundial. Me pregunto de qué le culparía a Putin los Rothschild en la situación actual. Cierto es que los Rothschild predicen abiertamente que Trump perderá las elecciones del año 2020 y esto es muy serio. Las advertencias de personas como Rothschild son tontas de ignorar. Los Rothschild, a través de su revista The Economist, enseña el juego de cartas. Trump, de haber empezado la guerra con China, donde los Rothschild tienen grandes intereses, empuja al mundo a la transición a un sistema de monedas múltiples. Y esta es la muerte del dólar americano como moneda principal de cambio a nivel planetario. El miedo al dólar aleja a los amigos de Estados Unidos. Un día también afectará su potencial del poder. Los Rothschild acusan a Trump de arruinar el dólar cuando Estados Unidos tiene una participación cada vez menor o menos en la producción planetaria, pero Rothschild en este caso está equivocado. Trump actuó por la fuerza precisamente porque quiere devolver la producción a Estados Unidos y los motivos monetarios ya no funcionan como moneda de cambio ni como elemento de argumentación. Los Estados Unidos no pueden competir con China por el coste de la producción y por lo tanto Trump incluye un recurso de fuerza del cual los demás países aliados sobre todo se dispersan aún más por el miedo y el dólar se está derrumbando también aún más. Pero sobre todo no es Trump quien está destruyendo el dólar, sino el presidente ruso Vladimir Putin. Trump muestra fortaleza precisamente porque no es China sino Putin el que muestra una falta total de miedo o falta de respeto a los Estados Unidos. Crimea y Siria han demostrado que las palabras estadounidenses ya no es suficiente para mandar en el mundo. Ahora las sanciones tampoco ayudan. Rusia no solo ha aprendido a vivir con las sanciones y el embargo, el bloqueo, sino las usa y usó para restablecer el control nacional sobre varias industrias clave como metalurgia y también agricultura. Lo único básicamente que les queda a Estados Unidos es la fuerza militar, pero lanzar misiles intercontinentales balísticos a Rusia no es lo mismo que lanzarlo a Somalia, porque de respuesta van a recibir un misil hipersónico o hipersonido llegada de Putin como regalo de Navidad que no van a olvidar nunca. Y si es así, entonces el mundo del dólar se está achicando y derritiéndose, pero el responsable de esto, repito, no es Trump sino Putin. Si Putin ha podido obligar a Estados Unidos sus lacayos en Siria, pregunta por qué debería tener miedo China a los mismos lacayos, y China a través de sus acciones demuestra que no les tiene miedo y Hong Kong es buen ejemplo de ello. Como resultado, Trump se descontroló tanto que hasta el mismísimo Rothschild le dio miedo, no de Trump, sino de las consecuencias impredecibles y imprudentes de sus acciones. El anuario de The Economist del año 2019, Rothschild pintó a 4 jinetes del apocalipsis junto a Putin, los cabalistas, que son detrás de Rothschild y obviamente detrás de Economist, nunca esconden sus cartas, todo lo contrario, lo enseñan a todos por adelantado y disfrutan viendo a la gente sufrir sin entender quiénes son los responsables de los acontecimientos mundiales a su alrededor. Los medios de masa los llaman las teorías de conspiración. Bueno, tenemos los 4 jinetes, es el blanco, la etiqueta negra, la presión aumentará también sobre Putin, pero la conclusión es que si consiguen eliminar a Putin, la presión del tamaño bíblico caerá sobre Rusia, que los tiempos horribles de los años 90, cuando murieron 25 millones de rusos a causa de depresión, drogas, alcohol, suicidios, con la caída y la quiebra del país, parecerá un paraíso. La nueva constitución que acabamos de aprobar hace un par de días es una forma de protegernos de ellos,
¿Quiénes son ellos? De los Rothschilds y también de los cabalistas. Repito, no es Trump quien está cargando el dólar estadounidense, sino Putin, y Trump solo reacciona a los acontecimientos. En Rusia, la reforma constitucional es una arma de lucha. Sin los cambios de la constitución rusa, las manos del presidente estarían atados. Espera a los jinetes del apocalipsis de los Rothschild con la resignación. Ahora no, es Putin y no Trump quien es el verdadero enemigo de la nueva orden planetaria post-crisis, post-quinto tecnoparadigma. The Economist siempre advierte honestamente sobre los planes futuros de los poderosos, y la consideración e interpretación de sus portadas es un nivel aparte y más alto nivel de análisis conceptual. ¿Qué viene encima? Bueno, en julio veremos la confrontación entre China y los Estados Unidos. En agosto, una desaceleración de la economía global y la destrucción de los lazos entre países. Pero la peor viene a partir de septiembre. Todos los eventos o acontecimientos están precedidos por largas preparativas en el mundo de conceptualidad. El objetivo principal de los planificadores, que son los cabalistas, es hacer que la gente cree en la aleatoriedad de los eventos o en la presencia de razones objetivas para sus causas. Los preparativos han comenzado para el mes de septiembre. Estamos a la espera de un intento de destruir la integridad de Internet, bloqueo local de redes sociales, firewalls nacionales, multas y prohibiciones. Aquí os quiero dejar con una cronología de acontecimientos destinados a crear la sensación de que las causas de la quiebra o falla del futuro objetivamente surgieron por sí mismas, y cualquiera que diga lo contrario es un teórico de conspiración. Por ejemplo, Twitter eliminó el video de Trump sobre la muerte de George Floyd. Reddit y Twitch han bloqueado canales que apoyaron a Trump, los canales que tienen más de 1 millón de seguidores y suscriptores cada uno. El fundador de Twitter, Jack Dorsey, es un ferviente demócrata, ama a Hillary Clinton y es abiertamente homosexual. En el año 2019, el gobierno de los Estados Unidos quiso cerrar Twitter, incluso convocó a Dorsey al Congreso para obtener una explicación de los acontecimientos. YouTube en un día bloqueó más de 25,000 canales conocidos, incluidos los canales de Stefan Molyneux y Richard Spencer, un filósofo y defensor de los derechos de los blancos que han estado publicando videos libremente durante años. Ahora, a la luz de los acontecimientos recientes, resulta que son racistas. India bloquea o va a bloquear TikTok, WeChat, Quai, incluso más de 50 aplicaciones chinas. El gobierno de la India ha decidido que las aplicaciones de China dañan la soberanía y la integridad del país y deben ser bloqueadas. Apple, Google y Mozilla han acordado prohibir el uso de certificados de seguridad con una vida útil de más de 1 año. Los fabricantes de certificados están absolutamente horrorizados porque sacaba bastante su modelo de negocio y siempre ganaban mucho dinero con certificados, sobre todo a largo plazo. Estados Unidos ha declarado a Huawei y ZTE una amenaza a la seguridad nacional. Son empresas tecnológicas chinas. El jefe de la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos dijo que ambas compañías están asociadas con el Partido Comunista y los militares de China también están obligados por las leyes del país a cooperar con los servicios de inteligencia chinos. Parece que una gran parte del equipo de telecomunicaciones instalados en los Estados Unidos, entre ellos las estaciones base 5G, necesitan ser desmantelados. Y si hasta ahora pocos creen en la desfragmentación total o parcial de Internet y las prohibiciones masivas de las redes sociales más cercanas a septiembre, tales medidas van a parecer dentro de unos pocos meses naturales y oportunas, respondiendo a las amenazas actuales. Y los que dicen que no, os recuerdo que estáis encerrados en sus casas con el bozal puesto en la cara. Ahora, China. ¿Qué pasó en Wuhan aquel fatídico día cuando encerraron a millones de sus habitantes en casas por causa de supuesta pandemia de COVID-19? ¿Y por qué el Comité Central del Partido Comunista Chino no estaba al tanto de los acontecimientos?
Bueno, el encierre de la economía china fue iniciado por un grupo de graduados de la organización Komsomol, estrechamente vinculados y relacionados con el Partido Demócrata de los Estados Unidos. No estamos hablando solo del alcalde de Wuhan. En los 3 días después de la encerrona comenzaron también a cerrar otras grandes ciudades de China. Por ejemplo, se introdujeron en Huanggang un enlace de transporte a Beijing, también medidas draconianas de cuarentena. También aplicaron medidas de cuarentena excesivas en Suzhou. Todas estas decisiones fueron tomadas por personas del liderazgo de Komsomol, es decir, el Partido Demócrata Chino. ¿Quiénes son esa gente? Son los líderes de Komsomol. Llevaron a China al punto de la revolución de color en Tiananmen en 1989. Después de eso, una operación a gran escala para liquidar a este grupo comenzó en Hubei, utilizando las fuerzas del Comité de Control Central y un reemplazo completo de su liderazgo. Es por eso que la situación, que en febrero comenzó a asumir todas las señales de revolución naranja, no se convirtió en pogroms de izquierda que ocurrieron en los Estados Unidos y también en ciertas partes de Europa. Y por ejemplo, el doctor Li Wenling, el mártir entre comillas, porque es un traidor en la lucha, es mártir para el occidente, en la lucha contra las policías Harvey y Wuhan, que no se convirtió en un héroe y víctima tipo de George Floyd. Xi Jinping, a diferencia de Europa, de América Latina, Canadá y Sudeste Asiático, no aceptó la destrucción de la economía china, los cientos de millones de desempleados que hubiesen salido a la calle apoyando cualquier reforma y protesta organizada si alguien les pudiese haber prometido el trabajo que habrían perdido. Así que las acciones decisivas del ejército chino, los líderes leales a Xi Jinping y el Comité de Control Central detuvieron el desencadenante más importante de la Revolución Naranja, la posibilidad de que parte de la élite política de China, es decir, Komsomol, apoyara las crecientes manifestaciones de protesta en el país. Hoy vemos que la oposición democrática, entre comillas, por supuesto, aprovecha al máximo las consecuencias de su propio encierro en los Estados Unidos contra Trump. Y esto está sucediendo en todo el mundo. La lucha intransigente de los líderes soberanos del mundo entero contra las ramas de la globalización democrática de izquierda es visible al ojo para todos. Una lucha por parte del grupo en China pro ejército de Xi Jinping, que ha enmendado la constitución y abolió los límites de tiempo para el jefe del país, precisamente para evitar la posibilidad legal de un cambio del poder por parte de Komsomol, con golpes poderosos que ha destruido a la posición de Komsomol durante varios años. Repito, Komsomol está absolutamente y estrechamente vinculado al Partido Demócrata de Estados Unidos, es decir, los que llevaban a cabo el golpe de Estado utilizando la falsa pandemia empezando en Wuhan de coronavirus son los mismos que están llevando el golpe de Estado en Estados Unidos y los mismos que han intentado una y otra vez el golpe de Estado contra Putin. Desde el año pasado han ido a por el sucesor, Xi Jinping, han ido por el sucesor principal de Komsomol, Hu Jintao, nativo de Hubei, y desde mediados del año 2019 los líderes de las regiones de Komsomol han estado huyendo de sus puestos uno tras otro. En Mongolia Interior, por ejemplo, donde Hu Jintao dirigió el comité de distrito, varios exgobernadores fueron arrestados durante los últimos 2 años. Los hechos son más fuertes que cualquier construcción especulativa y declaraciones de políticos. El hecho de un cambio completo del liderazgo en Hubei sugiere que no actuó de acuerdo con las directivas del liderazgo central y no solo cometió una serie de errores en la prevención de la enfermedad, sino que actuó en contra de la línea para estabilizar la situación. Y sin embargo, el cambio de liderazgo de Hubei, su reemplazo por inmigrantes de bloque del poder nativos de Xinjiang, a quienes Xi Jinping dirigió durante varios años, no se limitó al proceso. Por ejemplo, 4 vicegobernadores fueron arrestados en China durante los últimos 2 meses y 3 de los cuales eran líderes
de esta organización Komsomol, que son liberales banqueros financistas. Y dado el hecho de que el apoyo de los grupos pro-ejército y Komsomol en China se concentra en ciertas regiones, será más probable que hablemos de elegir el desarrollo de China entre la revolución naranja híbrida y la guerra civil híbrida, modelada en la división de China después del fracaso de la política del gran salto adelante de 1960-67 de Mao Zedong, dentro de cuáles son las iniciativas de Xi Jinping que, por decirlo suavemente, serán ignorados por varias regiones, incluidas las económicamente desarrolladas, para obviamente llevar al país al punto de una guerra civil. Evitar estas dos fuegos cruzados o fuerzas cruzadas, la revolución de color de la guerra civil, es tarea de líder China. Y la tarea de la cooperación ruso-china en los próximos años es precisamente un Oriente tranquilo a coste de acción en el Occidente. Tiempo dirá, pero estamos por buen camino. Adiós.